Al acecho, su programa preferido por Espada Visión. Al acecho, de lunes a viernes, a llevar las informaciones locales, nacionales, internacionales, acechando todo lo que usted hace. Si usted se está pasando las rayas, haciendo las cosas malas, al acecho lo está acechando. Como los apagones, señores, que tiene el país, los tenemos que estar acechando. Parece que este pueblo va a tener que volver a la protesta, porque los apagones están a la orden del día. Pero vamos a la tarde, buenas tardes a nuestro presidente o director, que tú eres, propietario, Espada Visión, Agustín Cruz Paulino. Por ahora periodista, y gracias por invitarme. Periodista. Y gracias por invitarme a compartir este espacio contigo. Tú sabes que tenemos hoy un contenido muy especial. Hoy tenemos a una persona que sabe sobre legislación electoral. En el día de hoy nos acompaña el licenciado Joselino Martínez, quien tiene la responsabilidad educativa de formar nuevos prospectos para todo lo que es la materia electoral. Por eso, él dirige en una de las escuelas de la Junta Central Electoral la sociología electoral y comportamiento político. Joselino, muy buenas tardes. Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes a Ricardo Arias, mi primo, que siempre he tenido ese vínculo y desde que nos llamaron nos entusiasmamos por el hecho de que, pido disculpas, nos entusiasmamos por este llamado, por el hecho de que hacía tiempo que quería venir a Espada Visión. Me sumo al concepto, me sumo al nombre y me sumo a los perfiles de los programas que yo alcanzo a ver en este proyecto que ya se ha convertido en toda una institución en la comunicación, muy especialmente de las áreas virtuales y también en directo y en vivo. Por eso nosotros estamos aquí dispuestos a conversar con ustedes sobre el tema que me dijeron de las reformas electorales. También pudiéramos hablar de algunos aspectos que ustedes quisieran escuchar humildemente nuestra opinión respecto a la temática de su interés. Así que muchas gracias, dispuesto a conversar con ustedes. Gracias, Joselino. Joselino, nosotros tenemos una característica especial en Espada Visión, y es que tratamos de cualquier concepto que entendamos que no son de totalmente manejo de las personas humildes, de aquellos que no han ido a las universidades, porque tenemos una audiencia muy importante de compañeros ciudadanos que se fueron temprano para Estados Unidos, Europa, pues tenemos una buena audiencia por allá, y aquí pues tenemos mucha gente que no maneja ciertos términos, y por eso tenemos que aclarar alguna cosa. Pues es razonable decir que en República Dominicana en la actualidad tenemos dos leyes electorales, una que tiene que ver con la que es el partido político y otra la que tiene que ver con el manejo de los procesos electorales. Bueno, del año 1923 que se forma la Junta Central Electoral, se creó una ley electoral. Esa ley electoral solamente se bastaba por sí sola para manejar todo lo concerniente a la dirección y organización de los procesos electorales. Con el tiempo se fueron avanzando las estructuras ideológica, política, social, económica, y las exigencias entonces reclamaron otra legislación. Entonces se legisla en función de establecer la 85-84 del año 1960, en la que a partir de ese tiempo pues también se montaron todos los procesos electorales a partir de la primera, por así decirlo, elecciones que llevó al doctor Joaquín Balaguer al poder. Pero nada, el mismo proceso del avance social, político, económico y el crecimiento de la voluntad y las exigencias y el empoderamiento de la sociedad, pues se reclamó entonces una modificación en esa ley. Entonces, con el proceso mismo del asunto de acortar el periodo de gobierno del doctor Joaquín Balaguer en el año 1994, sabe usted que después eso generó que se realizaran las elecciones del año 1996, donde alcanza el poder el PLD en la representación en este momento del doctor Leonel Fernández. Ya en esa también se llega a un acuerdo político. Ese acuerdo político
trazado por el doctor José Francisco Peña Gómez y aceptado por el doctor Joaquín Balaguer, entonces se modifica la ley vigente en ese momento y se crea la ley 275-96 o 97. Entonces, en esa parte ya teníamos una legislación hasta cierto punto avanzado. Pero esa abarcaba asuntos de manejo especial, exclusivo de los partidos políticos, y también manejaba lo que era la normativa del montaje per se de las elecciones y de las votaciones. Entonces ya se veía que también con el avance de la propia sociedad pudo haberse creado un código electoral, ¿verdad? Así se justifica que ya andó. Bueno, ya la cultura dominicana, en el momento no había mucha tiempo para pensar en la unificación de lo que era la ley de partido y la ley de régimen electoral, y se hacen entonces por separado, y están por separada. El asunto no es que es una sobre y una falta, porque tienen sus objetos y sus objetivos diferentes. El objetivo de la ley 3318 es permitir que la sociedad, el pueblo, los dominicanos, los ciudadanos, puedan disponer de la amplitud de la voluntad de crear un partido político para entonces incorporarlo al proceso democrático, como es su principio fundamental, que es la libre participación, y están protegidas entonces por la Constitución. Entonces tenemos entonces la 1519, que es una ley orgánica. Las leyes orgánicas son aquellas que deben ser aprobadas por las 2/3 partes de los legisladores. Y en base a eso se crea la 1519, que es la que establece entonces los lineamientos de carácter general para los procesos electorales. Así oiga, aclaremos, esa ley 19 no se refiere a estructuraciones ni reglamento de partidos, sino ya lo que es el proceso electoral. Lo que es el proceso electoral, entonces tiene la ley, por ejemplo, 3318, que es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos, tiene 84 escasos artículos. Pero la ley 1519 tiene cerca de 270, 290 artículos. Inclusive tiene más artículos que la propia Constitución Dominicana. Wow. Es decir, que había mucho más que hablar, dirigir y conducir con el asunto de crear una estructura exclusivamente para los procesos electorales, que es lo que tenía que ver la Constitución, que solamente la Constitución se circunscribe como carta magna a hacer los lineamientos constitucionales en que se funcionan las leyes adjetivas en que se basan para organizar y estructurar entonces la plataforma de la normativa que va a conducir lo que dice la Constitución y lo que establece la Constitución. Entonces, en base a eso, mi respuesta puntual ya con ese preámbulo sería decir, ahora son necesarias e imprescindibles las dos. Que si se funde, se puede convertir en un código, solamente tendríamos un solo documento. Claro. Pero lógicamente tendría, cuando se trate de los partidos políticos como estructura de organización, como enlace o si se quiere como agente de intermediación entre el Estado y la sociedad, entonces ya eso es solamente exclusivo para la estructura, la formación, la conducta, comportamiento, educación, ciudadanía y una serie de criterios que ya la ley 1519 orienta entonces a la mecánica del procedimiento de los procesos electorales. El presidente de la Junta Central Electoral, Germán Raquel, ha dicho en varias ocasiones que necesita que el Congreso Nacional apruebe una serie de modificaciones de leyes nuevas, porque algunas por el Tribunal Constitucional quedaron obsoletas o rechazadas. ¿Cuáles son esas leyes? Bueno, son las propias que acabamos de mencionar. La ley 3318 tiene más o menos, ahora no lo cuantifico, algunos 17 o más de 17 o 18 artículos de los 34 que han sido dejados sin efecto, eliminados por los dictámenes del Tribunal Constitucional. Entonces tú tienes, por ejemplo, una ley que yo estaba llamándole, me disculpan ustedes, como un bagazo ahora. Es decir, porque de hecho estructuralmente no todo lo que dice esa ley con relación a las modificaciones que han hecho, a la anulación que ha hecho
el Tribunal Constitucional de muchos artículos ya eso es inaplicable. Entonces, se justifica en este momento que es una necesidad impostergable adecuar a todos esos criterios nuevos que ha establecido el Tribunal Constitucional, a insertarlo de manera formal a lo que es la estructura de la ley 3318 y a la 1519, que también la ha tocado, y por lo tanto eso sería sumamente interesante. Pero quiero decirte que el problema no radica en que el Tribunal Constitucional haya eliminado esos 13, 14, 15 o 20 artículos. El problema radica en que la ley 3318 tiene algunos desfases con relación a figuras constitucionales, y ella misma por sí solo, en la estructura de redacción, tiene muchas lagunas. Es decir, que se presta a demasiada, si se quiere, confusión e interpretaciones diversas, que de hecho cuando tú vas a atacar la acción que se entiende que es un ilícito, inclusive penal o electoral, no puede hacer nada porque está atado de pie a mano en esas debilidades. Por ejemplo, ¿cómo tú persigues el transfugismo? El transfugismo es una desviación total, aberrante con relación al respeto de la voluntad libérrima del pueblo elector. No, porque el transfugismo y del mismo organismo dirigencial del partido político. Pero el transfugismo tiene una especie de vericueto e intersticio por la cual se escabulle y se esconde, que tú no puedes, porque la ley, fundamentalmente creo que en el artículo 3 o 6 de la ley 3318 establece y lo define, que está prohibido el transfugismo. Pero ¿cómo se aplica? Pero no tiene consecuencia. A la aplicación. No es que no se aplica, que no tiene consecuencia. A ti te dicen mira, no pase por ahí, por el hecho que está prohibido por una serie de razones. Bueno, pero sí. Tú no me dices a mí que pasar por ahí tiene alguna consecuencia, pues yo paso y tú lo único que tienes que decirme, mira, buen animal, buen perro, buen desgraciado, qué sé yo. Pasaste. Este tipo de cosas, pero la ley por sí solo no te alcanza un castigo, ¿verdad? Entonces pasó ahora con la tercera y segunda mayoría. Todo el mundo sabe lo que pasó. Yo no quisiera entrar en esos detalles porque lo que voy a hablar es de la necesidad, de los por qué, dice el magistrado Román Jaque, que deben el Estado, debe el Congreso y los diputados, en términos general, deben abocarse a una adecuación de esa reforma electoral que permita reglas claras, transparentes, y que permita al propio organismo que se llama Junta Central Electoral tener las garras de poder tomar acciones. Por ejemplo, precisamente en ese orden, el presidente de la Junta, Román Jaque, depositó ante el Congreso en ambas cámaras un proyecto de algunos artículos, alguna cosa que debe ser modificada la Constitución. Pero mire, participación ciudadana, es lo que dice el presidente de Participación Ciudadana. El coordinador general del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, José Abreu, dice él textualmente: en la contienda electoral pasada fueron evidentes y reconocidas las dificultades para hacer operativas las leyes electorales y de partido, las cuales claramente no cumplieron su cometido en aquellos aspectos sustantivos de la cultura política nacional. Es importante, sigue diciendo, mencionar que algunos artículos de las referidas leyes han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, y de ahí entonces que se amerita la preocupación del presidente de la Junta, que hay que modificar. Pero además de esa cantidad de artículos que han sido modificados o eliminados, también el presidente de la Junta Central, y quiero auxiliarme de lo mismo que yo escribí, dice que los periodos de pre-campaña son demasiado o muy largos e incluso indeterminados. O sea, que empiezan desde que se juramenta las autoridades instaladas de las elecciones anteriores, al otro día estamos en pre-campaña, campaña en la calle, y ya tú sabes. Entonces, la ley 3318 establece que, y la misma 1519, que la campaña han de iniciar posterior, 3 meses antes a la fecha de la celebración de las elecciones. Pero más allá, se establece que hay un periodo previo de campaña.
y hay un periodo de pre-campaña. El periodo previo de campaña es el que la sociedad necesita reorganizar su pensamiento, su estructura y pensar en planes de desarrollo social, en desarrollo empresarial y no estar perturbado por la constante campaña electoral que hacen hasta los aspirantes. Por ejemplo, el caso de ahora, que no está contemplado, no está dentro de lo que es un proceso electoral, en caso del Partido de la Liberación Dominicana, que hacen un sondeo, pero todo el mundo sabe en la sociedad dominicana que esos sondeos viene siendo lo mismo que una convención, un proceso convencional para coger un candidato. Sí, es una consulta. Es una consulta, pero es un sondeo, pero es una consulta nacional. Sí, pero que es un plebiscito. Como si fuera una primaria. Sí, es una primaria. Independientemente a que, por eso que dice y se establece que la ley 1519 y la 3318 taxativamente no tiene ni el alcance a prohibir un derecho fundamental que tiene el ciudadano en función del artículo 22 de la Constitución, que establece las únicas 4 razones por las cuales usted no pueda accionar en política. Y entonces, hasta que tú no cometes un delito o un hecho en que se te declare con una determinada interdicción, con una determinada incapacidad para poder presentarte, a menos que no sea militar, tú tienes y conservas un derecho. Porque también la Constitución en otro lado dice que hay una libertad de libre expresión del pensamiento y que la libertad de culto y acciones de carácter ideológico y política y de asociación es un derecho fundamental. Entonces, esto no está establecido tan claro en materia de lo que es la prohibición taxativa y específicamente de que no pueden hacer esa consulta. Aunque la ley 3318 y la 1519 reclama ética, moralidad, cumplimiento y sujetarse en función de lo que establece la propia ley, porque la Constitución se maneja con arreglo a la ley. Hizo falta ahí una ley, entonces tú tienes que ser respetuoso de esa ley. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Independientemente a todo, ya la Junta Central Electoral le permitió al Partido de la Liberación Dominicana, yo no soy miembro de la Junta ni hablo por ella, que no haya confusión, le permitió facilitarle por los medios a su alcance que hicieran esa actividad política. Y le facilitó la tecnología al equipo también. Los equipos, y también le facilitó el Estado a través del MINER, del Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, las escuelas. Cuando tú vienes a ver y haces una sumatoria y dices, ¿a qué se me parece eso? A una primaria. A unas elecciones nacionales. Pero hay 2 tipos de primaria, primo. La primaria cerrada y la abierta. Y la abierta. Si el PLD pudo haber hecho una primaria interna para no involucrar la sociedad en sentido general con relación a una situación de carácter propio e interno, porque si pudiéramos decir que hay una licencia, es el periodo de pre-campaña. Lo que pasa es que no es lo mismo una interna está abierta, porque interna simplemente va a estar en contacto con sus militantes, sí, pero abierta con la sociedad y va a captar nuevos miembros. Sí, pero de todas maneras eso pudo haber sido manejado. Pero escúchame, es que eso se da en un problema que el país no puede caer. Hay el problema logístico y económico, que el país no puede seguir en esto, que es precisamente uno de los problemas que tiene la Junta Electoral para organizar los procesos, que siempre falta dinero. Pero, sin embargo, hay que atender esto. Atención Agustín, atención Ricardo, Arias, comunicadores, pueblo en sentido general. Las primarias están establecidas por la ley. Sí. Claro. A partir de octubre del 2023. No en octubre del 2022. Entonces tú avanzarla es una campaña que puede etiquetarse como campaña a destiempo. El caso, por ejemplo, el caso de la Fuerza del Pueblo está en proceso electoral. Porque el asunto de la Fuerza del Pueblo todavía no tiene candidato. No, el PRM, entre comillas, no tiene candidato. Pero todo el mundo adivina que los candidatos seguros ya
porque lo que se adivina no se explica, va a ser por la fuerza del pueblo, el presidente Leonel Fernández, y por el PRM, el presidente del Constitucional, Luis Abinader. Y el PLD quiere como zafarse y ganar tiempo en promover sus candidatos, pero le ha tomado un espacio de tiempo que estamos en una especie de periodo de España boba, y legalmente no estaba absolutamente permitido, pero por las brechas que tiene y las debilidades que tiene la ley 3318 y la 1519, el PLD argumenta que en ningún lado de la ley 3318 y la 1519 está prohibido per se que el partido tenga una consulta popular con la sociedad para saber cuál de ellos tiene mayor simpatía, que en el fondo se convierte en una primaria adelantada. Claro, eso es así. Porque tenemos que estar el objetivo es ese. Claro, ahora es una estrategia tremenda, se la jugó el todo por el todo. Ahora se lanzó. Año y medio antes del proceso electoral con tener el candidato ya electo, sí, prácticamente. Claro, y define entonces y cubre lo que pudieran ser las etapas de los resabios, lo que pudieran ser las etapas de las inconformidades. Todavía ahí no tendría ningún tipo de organismo de apelación, porque como está fuera del periodo, si se quiere, que establece, la Constitución establece lo siguiente, en el artículo yo creo que 96, 94, que las elecciones municipales se desarrollan el tercer domingo de febrero del año que corresponda el proceso electoral. ¿Cuándo será? El tercer domingo del 2024. ¿Y cuándo serán entonces las elecciones congresuales y presidenciales? Tercer domingo de mayo posterior. Entonces te dice que tú tienes un periodo de pre-campaña interna adentro de tu partido, pero tienes que esperar que llegue ese periodo de pre-campaña interna y que la Junta diga y también te dé la diana, porque aquí no se puede, en campo y pista, por ejemplo, yo estaba poniendo un ejemplo hace pocos días, en campo y pista, hasta que tú no oyes la diana de que empiece la carrera, nadie puede salir adelantado por el hecho mismo de que te descalifican. Y la flojedad de la ley electoral ha permitido este proceso. Además que la propia Junta ha tenido algunos inconvenientes, porque ella tiene facultad de tomar medidas cautelares. En el 187 de la ley 1519 lo establece, 287, 187, que sí, que ella puede tomar medidas cautelares, pero las medidas cautelares son admoniciones. Si tú lo buscas en el diccionario, admonición es una simple amonestación, pero también puede llegar más lejos en función de que por algunas de las partes de la ley se estaba estimando que podía entonces suspender, descalificar propuesta de presentación de candidatura. Pero entonces viene el artículo 22. Vamos a leerlo, ¿me permite leerlo? Claro, el artículo 22 de la Constitución, que establece claro y transparentemente las razones por las cuales usted no puede ser candidato, porque ya no hay libertad, no hay facultad para la Junta Central Electoral decir que fulano de tal no puede ser candidato por el hecho de que el propio artículo 21, que es la adquisición de la ciudadanía y de los derechos de ciudadanos, del artículo 22, dice elegir y ser elegible para los cargos que establece la presente Constitución. Punto. Entonces, todos los dominicanos tienen ese derecho. Ahora, ¿cómo se pierde según la pérdida de los derechos de la ciudadanía? Los derechos se pierden por condenación irrevocable. El PLD no tiene ninguno de ellos o por condenación irrevocable. Tomar la salva. Nos estamos refiriendo a las personas que en estos momentos están participando en el proceso de la escogencia, a ver cuál va a ser el favorito. Nos referimos a Margarita, a Vera, a Domínguez Brito, a todas esas gente. A Karen, que menciona Marisa. Mira, ninguno de ellos tiene proceso pendiente judicial y no han sido condenados
que es a lo que nos estamos refiriendo, Sí, en la nos materia estamos electoral, refiriendo. que tienen los derechos para participar Sí. como candidatos. Porque una cosa es tener querer y otra ser condenado, ¿verdad? Sí, Claro. no, porque ya también es un asunto, porque una simple puesta de querella es un asunto de interés jurídicamente protegido, que tú entiendes que te están afectando ese derecho, y va y te querella. Pero ya el que tiene una sentencia de la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada, No es puede que ser. establece que ya todos los tribunales dijeron es condenable. Es condenable. A la misma causa, a la misma condena. Pero yo quiero terminar Antes de esta pasar- parte para darle a Ricardo una Para pasar a oportunidad de una pregunta o a lo que fuese. necesitamos hacer un break. Pero ya déjame terminar esta parte. Mira, la ley 3318 fue introducida por Caonabo Javier Fernández, presidente a la sazón en el año 1985, la ley 3318, que no era 3318, sino la ley de partido. Duró de gaveta en gaveta algunos 15, 18, 20 años. Sí, sí. Caonabo murió sin ver la ley. Bien. Después, Licelón Marte de Berrio introduce todo proyecto para restablecerlo. De ley de partido reformista. Mira la concepción. Caonabo Fernández también era medio reformista. Sí, no, Era era reformista. Entonces, eso era mío, que parece que puede ser ¿Qué contradicción, Sí. qué contradicción tan avanzado? Entonces Licelón Marte de Barrio introduce otro proyecto. Se cae ese. Después viene un apellido Acosta, legislador, introduce el único proyecto y anteproyecto que se examinó fue ese. Después Participación Ciudadana introduce otro. Después, humildemente, la Junta Central de Roberto, como se califica la Junta de Roberto Rosario Márquez, que yo fui parte de los que examinó el anteproyecto humildemente, entonces se introduce ninguno de esos cuatro es lo que están contemplados y considerados y contenidos en la ley de partidos, agrupaciones y movimientos. Así fueron tergiversados, salcochados, y que por esa situación se escaparon tantas cosas que se dice, y con esto yo termino, se dice que no todos los artículos que todavía quedan inconstitucionales han sido declarados inconstitucionales y que montaron las elecciones con esa ley 3318 y sin corregir y enderezar algunas hasta terminologías, giros gramaticales y una serie de enunciados que son controvertidos unos con otros. Si montamos las elecciones con esa disposición de la 3318 y 1519 va a ser un fiasco. Y entonces el criterio que ha primado, no esperan transparencia, no esperen procesos electorales limpios y claros y correctos, con una herramienta de carácter desviada de lo que pudiera ser la legislación, la constitución y los principios fundamentales que rigen la democracia, porque ella por sí sola no se basta para garantizar eso. Claro. José, algunas de las cosas que tenemos nosotros que modificar en la ley electoral está con la paridad del género. ¿Qué usted cree que puede pasar con eso? ¿Habrá realmente un acuerdo para que a las mujeres se les respete un porcentaje electoral, o la vamos a equilibrar al mismo nivel de los hombres, que cada quien ande en la piscina y agarre pescado que más fácil pueda? Mira, la equidad existe en materia de género. Pero no El se está artículo cumpliendo. 54, 55 de la ley 3318 dice la obligatoriedad que tienen los partidos de formar su boleta con el 40% mujeres y las mujeres pueden también llegar al 60% y los hombres el 60%. Entonces, si esa boleta no va completa con la cuota integrada como candidato y candidata, la Junta no puede aceptársela. Ese es el número uno. Pero esa es la equidad, eso no es la paridad. Ahora, el presidente de la Junta, a nivel de que tiene cultura mundial, porque también es el presidente y fue vicepresidente de la AUEP, donde se aglutinan todos los órganos electorales del mundo, y uniones también, ha entendido y ha considerado que debe avanzar igual que como han avanzado los partidos latinoamericanos, 18 que hacen el proceso electoral continuamente. Entonces ha creado el paradigma, el criterio de que en vez de ser
la cuota de género de la equidad 40-60 debe ser 50-50. Porque las mujeres, cuando tú vas a las empresas, cuando vas a los centros de formación académica, te encuentras que las mujeres tienen mayor presencia. Pero también ahora en el llamado padrón electoral del año de las elecciones del 2020, las mujeres tenían 51% y los hombres 49%. Es decir, que en la participación política, en la estructura del padrón, las mujeres son mayoritarias. Pero eso es en cuanto a las inscripciones, pero en los resultados no es así. No, pero los resultados es cultural. Es cultural. ¿Usted vota fácilmente por una mujer? Sí. Sí, ok, pero en la práctica... Y si da otra cosa, que aquí en Bonao y en el país ha habido regidores que han salido de acuerdo a la... y han renunciado. Su marido ha sido el suplente. La ley, eso fue de la ley, con la ley 275, ya no existe. Que hubo un amigo de nosotros, que todos un chico de Bonao, que todo el mundo conoce, que inscribió a su señora luego presentó una discapacidad y él se quedó los 4 años con esa regiduría. Ahora no. La ley dice, ahora eso es tasa cero. Usted tiene que inscribirse, la mujer, si la mujer renuncia, le corresponde en la terna a otra mujer. Como debe ser. Puro y simple. Pero tú no te puedes ir a colocar y que de suplente de una mujer para luego hacerla o pedirle en la alcoba o donde quiera que sea renuncia, que ahora voy yo. O obligarla, presionarla. Muchos casos en el país. Y entonces, en base a ese criterio, ya se está eliminado. Muy bien. Ahora esa paridad yo la estoy apoyando hasta cierto punto. A mí no me gustaba. No, pero que eso es positivo. Positivo. Bueno, es que Eso yo comparto esa parte. Sí, puede ser un lugar sucio. Yo no tengo la capacidad, no tengo el lavar suficiente para ser candidato. Pongo mi esposa o pongo una amiga, después tú renuncias y me da a mí el curul. Sí, pero la paridad es que ahora tiene que ser 50-50. Mira el truco. Y podría ser las siguientes modificaciones, para ser 50-50, que las mujeres, de acuerdo a la posibilidad de su voto, no necesariamente tengan que dar por arriba de un hombre, sino que si hay 2 hombres que quedaron en su posición, la tercera tenga que ser mujer obligatoriamente. Es por ahí que anda, hay una sentencia del Tribunal Superior Electoral, precisamente cuando el presidente era Román Jaque, que establece una mecánica, una dinámica financiera, la matemática de cálculo, todavía yo así no te lo puedo explicar, pero va como de 2, 1, de 2, 1, de 2, 1. Exactamente. Y entonces obligatoriamente ahí quedan que el tercer hombre ya queda virtualmente eliminado. No importa lo que tenga más cantidad de votos que la mujer. Pero mira, hasta ahí también hay hasta cierto punto un problema de constitución. Porque los derechos fundamentales son irrenunciables. Sí. Pero una pregunta, José Luis, que me llama la atención antes que el tema se pero usted entendió que los derechos son irrenunciables. Claro. Aunque tú renuncies, porque tú puedes renunciar, porque, perdón, la esclavitud no está prohibida. Pero todo el mundo sabe ni la nacionalidad natural tampoco. Ni te pueden eliminar tampoco, pues nadie te puede eliminar hasta que tú no renuncies en lo que es la candidatura tuya, pero es una salida. Fue el Tribunal Superior Electoral, que tiene plenitud de derecho de poder sentenciar, dictaminar ya con categoría de las cosas irrevocablemente juzgadas, que no sea por efecto de una revisión ante el Tribunal Constitucional, que es una cosa diferente, que es un trabalengua. Pero de todas maneras nosotros los técnicos, gracias a Dios que hemos podido ir desarrollando, lo podemos explicar así como más despacio, si el tiempo nos lo permitiera. Pero vamos entonces ahora a la inquietud que usted tiene con relación a los 7, ¿por qué? La inquietud mía es, con ese juego de mujer, de hombre en el proceso electoral, como lo entiende la ciudadanía común, ¿hasta dónde puede ser obligatorio o posible establecer en las nuevas modificaciones que siempre, si el candidato es un varón, que la vice sea, es decir, la vicepresidencia sea una mujer, o si la mujer es la candidata, que sea el hombre? ¿Hasta dónde eso puede ser? La ley que rige la municipalidad, la 176-2007, establece con categoría que en lo municipal, pero y en lo nacional, ahora vamos para lo nacional.
La Constitución establece que obligatoriamente tiene que haber en los procesos de administración y dirección de empresas privadas y fundamentalmente en los cargos públicos y en los cargos de elección popular, equidad. Y en principio de esa equidad, los legisladores están interpretando que tanto para los cargos de dirección en los partidos tiene que haber 40%. Y los legisladores están interpretando que tanto para las posiciones de regidores 40%. Que tanto entonces si el síndico es varón, tiene que haber una vicesíndica, una vicealcaldesa y viceversa. Eso está establecido. Ya eso no hay que legislarlo. Eso está bien. Ahora, Sí. a nivel... La presidencial. A la presidencial, mira, no tiene ninguna cortapisa. Se deja como abierta y libre porque es uninominal. Las candidaturas uninominales son aquellas que solamente es un solo cargo para una sola persona y pueden aspirar a una determinada cantidad, de ahí el pueblo elige. Opcionalmente, sea hembra o sea varón. Aunque usted no quiere meterse en esto, pero ahora yo entiendo la inquietud de Ricardo. Claro. Que si Leonel Fernández resulta ser con más votos, entonces Abel Martínez es el vicepresidente. Dice Ricardo. Mira que... No es para usted, yo sé que usted lo vino a No, pero ver, mira lo que pero- pasó. Mira lo que pasó, porque yo no puedo quedarme callado, como digo yo a mis alumnos. La maquinaria de Leonel entendió que debía dejar a Félix Bautista en el PLD. Que Sí. debía que dejar, me voy a reservar Abel Martínez. a ver, me lo voy a reservar porque no he hecho ninguna bellaquería. Que había que reservar a Dionis Sánchez por Samaná. Había que reservar a Bautista Rojas, que yo qué, por Salcedo, por el partido y por una alianza y 2 o 3 más. Y que entendieron, porque me lo explicaron muy bien, que cuando ellos ganaran las elecciones en el partido que le dio la candidatura, por ejemplo el PLD, etcétera, etcétera, ellos renunciaban. Y al renunciar hizo facto, como la renuncia no es tan por la libre libertad del albedrío, la disposición que tiene cada ciudadano de ser lo que entienda que los derechos humanos le facultan. Y entonces renunciaron. Y ahora ya ellos ya no son PLDistas, pero se fueron con la curul para donde Leonel, ¿verdad? Para la fuerza del Que pueblo. yo estoy en desacuerdo con eso. Entonces, eso se llama transfugismo, porque la gente no sabe explicar lo que es el transfugismo. Nosotros sí lo tratamos de explicar, que es aquella decisión de un ciudadano que, engañando o traicionando a su partido, a los electores que lo eligieron, de hecho se vaya de la organización y traicionando esa confianza, se vaya a otra y se lleve la curul. Que ahí falta Si usted el régimen de suelta- consecuencias. sí, ¿Cómo castigar eso? Si usted suelta la curul, no es transfugismo. Porque si yo me voy del PLD o del PRD o del PR que yo cuánto hoy y mañana me quieren candidatear, también tengo un derecho. Y ahora el asunto de decir que debo tener 5 años en el partido, 7, 10, 20 o 30, eso también se lo En este caso- se lo llevó de paro la ley 33, la 15, José Luis 19 y Martínez. la Constitución no se mete con En eso. este caso de Alianza País, que tenía 2 diputados, José Horacio y Juan Dionisio. Cuando los 2 alumnos míos, ¿tú lo sabías? ¿De verdad? Sí, de maestría. Que Juan Dionisio y José Horacio. José Horacio, que renunció de Alianza País, o sea, volvió a la elección democrática. ¿Cómo llamarían eso? Bueno, yo Porque lo casos defino. diferentes. No soy yo que lo defino. El transfugismo, de acuerdo a la definición de CAPEL, del Instituto de Derechos Humanos, el Diccionario Nacional Electoral, establece que transfugismo es eso. Que si Pero en usted este caso, se va de un partido que lo llevó y usted ganó una curul en él, se va y renuncia y se va con la curul, hizo falta, traicionó al partido y a los electores y a la Constitución. Pero en este caso, y se convierte en ellos eran opción democrática. Claro, perfectamente. Ellos eran opción democrática, dio la unidad, o sea, la función. Después Resolvió la volvió, acción y volvió. después volvió recapacitado. Yo pienso que es otro punto diferente a lo demás. No, él sabía que en mi clase yo decía que no, que el transfugismo es una desviación aberrante, dañina, perturbadora y que es casi de prostitución política el hecho de... ¿Qué se va a hacer para castigar eso? Bueno, Pues debe tener un régimen está especial. haciendo una Eso- propuesta. Eso se está haciendo una propuesta para que ahí salga está con dentro eso. de los 7 Que conlleva también al que en una convención, yo pierdo la primaria, la convención, y me voy para otro partido. Ahí no. No. Ahí no hay transfugismo.
¿Cómo le llaman eso? A eso se llama que usted tiene libre albedrío de estar donde usted crea que sienta más cómodo. Yo estoy haciendo una diferencia. O sea, si yo participo en la convención, vamos a decir, de Fuerza de la Revolución, que no está reconocido, pero yo soy de Fuerza de la Revolución, y pierdo la convención, y después me puedo ir a otro partido, no es transfugismo. Espérate. Yo te leí el artículo 22, que son las 4 razones por las cuales usted no puede ser candidato. Del artículo 22 de la Constitución. Estar, ¿verdad?, en un estado de interdicción, haber tomado las armas que dio cuánto y declararte por un tribunal determinado, ¿verdad? No es que yo estoy interdito y ya tú estás loco y tú no. Si no te declararon interdito, usted está sano. Esa es una. La otra parte, cuando Leonel Fernández se fue, o lo fueron, de el PLD, que se fue inclusive con el eslogan de su candidatura dentro del PLD de la Fuerza del Pueblo. Oye, ese era el eslogan del PLD en la convención, en la primaria, la Fuerza del Pueblo, Leonel. Y entonces se presentó la coyuntura, de él conquistar el PTD. Comprarlo. Comprarlo. No, yo no sé si comprarlo, porque hasta que nosotros los abogados, y yo creo que tú eres abogado, que no se haya juzgado algo que haya sido oral público contradictorio, lo que tú hagas o digas es una opinión. Y la opinión, entonces, si no tiene fundamento, Nietzsche dice que es medio disparate. Nietzsche. No soy yo. Claro. Es lo mismo que hizo PRM con Alianza Democrática. Entonces, ¿qué pasa? Los disidentes del PTD incoaron una acción ante el Tribunal Superior Electoral en contra de Leonel, porque no podía ser candidato. Y la sentencia 100 del 2019 establece categóricamente, ahí no está, pero está aquí, categóricamente, que Leonel Fernández no tenía ningún impedimento para irse hoy y candidatearse mañana a ningún otro partido por el hecho de que haya sido simplemente precandidato, porque no era candidato. Precandidato. Exacto, era un aspirante a candidato. Y eso no lo etiquetaba él como transfugismo interno. Y además, si fuera etiquetado como transfugismo interno, la Constitución no castiga bajo ningún concepto que tú te vayas hoy en la noche y amanezca presidente del partido verde, prieto, cacata negra, lo que fuera, que eso tiene libertad. Pero precisamente ¿Se recuerda que cacata negra usted? en estas modificaciones que se están planteando, porque vemos que hay dos cosas que son dañinas. Si el caso, por ejemplo, de Leonel, si fuéramos a retroceder, sí, él participa en un proceso interno de partido político para una dominación presidencial. Sí. Yo creo que el hecho de que él pierda no podría permitírsele que ahora se vaya a otro partido a aspirar por una candidatura. Lo mismo, por ejemplo, que cuando tenemos el caso de senadores, diputados o síndicos que salen del partido y se llevan la candidatura para otro. Yo creo que eso debe ser condenado por la ley electoral. Eso lo estamos planteando en la modificación, que eso se castigue con una acción de no admisión de candidatura al hecho, porque la ley electoral lo dice, la ley 3318, por no tener un año 4, 5, 3, que sé yo cuánto en un partido político determinado, no se le puede recibir la candidatura a la Junta Central Electoral, pero lo dice. Pero no, ¿qué pasa? Pero no se aplica, que cuando los abogados electoralistas dicen, no, espérate, tú no tienes ningún impedimento y te hacen una defensa, el Tribunal Superior Electoral y Constitucional dice, no tiene ningún impedimento, no hay ningún tipo de sentimiento que valga. Por ejemplo, tú me dices a mí, Ajo mató 4 personas, se comió la cabeza, se la comió, y la gente, y todo el mundo, y 7 más. Y ya pero para el pueblo del dictador haitiano, no, para el pueblo el dictador de África, pero desde el punto de vista punitivo del crimen, la gente de la calle dice hay que fusilarlo ahí mismo, pero entonces la Constitución dice que no se puede que matar. Tiene que ser escuchado, oído y condenado. Entonces inclusive tú no la puedes tener más de 24 horas detenido sin haber hecho una preliminar y este tipo de cosas para determinar una medida de coacción. Y eso es así, ese es el procesal. Eso se llama el debido proceso. En el debido proceso, entonces, primo, con relación a eso de Leonel, se determinó que había que ver
¿Cuáles amparos constitucionales tenía Leonel en ese momento? El primero, artículo 22, que yo le dije, el derecho de elegir y ser elegible, solamente se pierde por 4 razones. Ninguna de esas 4 razones estaban dentro de lo que cometió Leonel. Por eso el Tribunal Superior Electoral dijo, quien entienda que eso es correcto está violando un derecho fundamental de la Constitución Dominicana. Por lo tanto, Leonel Fernández tiene derecho a ser candidato mañana del partido que entienda que lo pueda candidatear. Entonces eso significa que Igual mientras que no modifiquemos la yo puedo Constitución hacer. de la República, entonces seguiremos en lo mismo. Mira que sí, un poquito. Mira que sí, como el hecho del maco y el agua, que tú tiras el maco de castigo para el agua y él sale contentísimo y feliz, tú creyendo que le está dando un castigo. Por ejemplo, tú la pones en la modificación de la ley electoral, la ley 1519, ya con ese artículo 22 no está amarrado a hacer lo que dice ese artículo 22. Ahora, Hay que modificar ese artículo. ¿ve? Ahora, yo te voy a decir una cosa. La Constitución. La ley 1519 es orgánica, yo lo expliqué aquí. Tiene un fundamento de un nivel de mayor arraigo desde el punto de vista de la acción electoral, para poder entonces tener garra a la Junta y poder asumir de manera valiente que está totalmente en desacuerdo y no admitirla. Que se arme Titingó. Una pregunta, le voy a solicitar un aclarando. Yo lo sé, pero los amables televidentes, mucha de nuestra gente puede que no lo sepan. Hágame una pequeña diferenciación en 30 segundos, la ley orgánica y la ley ordinaria, para que la gente entienda. Bueno, cuando la ley hablamos- ordinaria es la que se aprueba con la simple mayoría. Exactamente. Simple mayoría. Y La con mitad más uno. de ¿Y la una mitad más orgánica? uno. No, y a veces con en la segunda convocatoria yo entiendo que es con los senadores y diputados presentes. Sí. Y que no tiene que ser una asamblea nacional. Y la orgánica. Y la orgánica que tiene que ser una especie de asamblea nacional con la 2/3 parte de los congresistas de cada cámara. Y entonces por eso significa que hay una que tiene más peso que otra. Sí, cuando una- usted- la cuando orgánica. cuando usted hace esa énfasis que la ley es orgánica, Sí, se me pareció más la que... A veces yo quiero parecer. Entonces, yo no sé, me ha gustado mucho este encuentro. Yo le dije a ustedes que vine para acá sin ningún papelito, pero sí quisiera apuntalar algunas cosas finales. Mira, hay 3 organismos que conocen la materia electoral. Tribunal Contencioso Administrativo. Conoce sobre los reglamentos y las resoluciones de la Junta. Yo mismo llegué a firmar, y la historia me absolverá cuando usted le escriba, y firmar muchas resoluciones que después yo estando en el pleno tuve que tragarme lo que era la disposición contraria que dictaba el Tribunal Superior Administrativo. Que en vez de decir, por ejemplo, nosotros una vez partimos del criterio de que para el orden y la boleta que viene vinculado a la cantidad de votos que tú alcances, por ejemplo, ahora debe ser el PLD número 1, el PRM número 1, PLD 2, partido. Tú ves, así en el orden que alcance, hasta el 18, hasta la candidatura que la cantidad de partidos que haya. Johnny Ventura, con la resolución de nosotros, se candidateó a síndico en la casilla 18. Con una acción que incoó los partidos políticos con relación al criterio que había fundamentado en la Junta para el orden número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la boleta electoral, y estaba mal aplicado, que eso tenía que ser la sumatoria total de los 4 niveles. Claro. Primó ese criterio. Pero ya le tumbaron esa resolución a la Junta y la Junta se quedó hueliendo donde guisa. Ya. Entonces, pero además hay otras ¿Y resoluciones. ¿Cómo se va a hacer ahora? Discúlpeme. ¿Cómo se hace? No, ahora? tiene que ser ya, para tú constituir un partido político, es el nivel presidencial. Ahora, para tú estar y lograr la barrera que se llaman de partido mayoritario en el orden de la distribución de los recursos económicos del presupuesto nacional, es el 80% para el que alcance un 5 o más. Para distribuirlo entre los 3, 80% de 1.700, que sé yo cuántos millones, no recuerdo con precisión, o ciento que sé cuántos mil millones, se distribuyen en partes alícuotas entre los 3. Pero también a otros le toca en función del 2, ese como un 12,
No, ahora corresponde prácticamente dinero a todo el mundo. Y a uno, hasta que no saque, sí, hasta que, hasta y el que que no saque alcance impuestos. menos de hasta 1%, etcétera, etcétera, hay unos rangos que yo ahora Por eso es que no era lo un partido memorizo. político, porque todo el mundo se queda con algo. Entonces se unieron todos los partidos, iniciaron y incoaron una acción de que eso estaba mal aplicado y le devolvieron esa resolución. Nosotros resolutamos una vez contra el PRD de que no le correspondía el nivel o la posición que ellos entendían que le correspondía. ¿Nosotros qué? Entendiendo que era así la práctica, cuando lo mandaron al Tribunal Superior Administrativo, nos devolvieron también y tuvimos nosotros que plegarnos a esa decisión. Por eso que el presidente de la Junta Central dice, perdón señores, nosotros, el artículo 212 de la Constitución me faculta a la Junta Central a manejar todo tipo de resolución que entienda pertinente, adecuado, oportuno para salvaguardar el proceso electoral. ¿Verdad? Oportuno, necesario, imprescindible. Pero lo ha tomado y se lo han devuelto. Porque entonces, donde tiene que ir a ser sancionada definitivamente es en el Tribunal Superior Administrativo, que tiene un concepto punitivo, no electoral, de la sanción y te la devuelve. Entonces te vuelve un lío el proceso electoral porque te rompen los plazos súbitos. Los plazos de los procesos electorales, de las impugnaciones, de la revisión y este tipo de cosas es de 24, 3 días, hasta 5 el máximo. El que no hay un proceso de protesta o de impugnación en ese plazo, le perimió. Sí, la sociedad nuestra ha visto que a veces los plazos se cumplen a las 12 de la noche y a las 11:40 están los partidos políticos de la Junta Central Electoral entregando papeles. Claro, entonces, es una práctica ya. Sí, eso para todo el proceso. Y eso quizás es lo que está planteando el presidente. Yo no tengo por qué interpretarlo. Yo soy politólogo humildemente, tengo una maestría, 2 maestrías en la materia, gracias a Dios. Y me he quedado para la capital como para prepararme un poquito más para estos tipos de conversatorios. Pero si tú me presentas y quieren hacerme una pregunta puntual, si ya terminamos, quiero agradecerles a ustedes que nos hayan convocado e invitado. Venía con mucho entusiasmo, lo mantengo. Estoy contento de haber venido. Y Espada nos simpatiza, Espada Visión, porque nosotros debemos apoyar y echar para adelante esta iniciativa. Lo vamos a echar para adelante, líder. Sí, usted sabe que le damos las gracias por participar con nosotros en el programa. No quisimos interrumpirlo mucho con muchas preguntas porque eran necesarios sus aclarantos, pero en la próxima entrevista que tengamos, entonces vamos a romper el hielo. Esta fue una entrevista como educativa, ¿verdad? Sí, porque muy importante. porque esa es la misión de nosotros, primeramente, que el público nuestro entienda cada uno de los detalles. Usted como experto, nosotros creímos, nos pusimos muy de acuerdo, Ricardo y yo, muy a tiempo, que no íbamos a interrumpir demasiado, para darle la oportunidad de que usted pudiera con libertad explicarle a la población todas las cosas que ha dicho en el día de hoy. Pero tenemos más compromisos pendientes que los vamos a necesitar por aquí, porque entonces hay muchas cosas que están en el aire que debemos hablar sobre eso. Le damos las gracias a Joselino Martínez. Gracias, líder. De esta provincia es un gran hombre que enorgullece a esta provincia porque a nivel nacional lo conoce bien y maneja a la perfección estos asuntos electorales de la Junta Central Electoral. Fue juez suplente y ahora también trabaja en la Junta Central Electoral. Dos periodos consecutivos. 2 periodos consecutivos. Sí, que sabe un fenómeno. Eso no es fácil, sabe de eso. ¿Usted estuvo con Roberto? Roberto Rosario Márquez, tuve del 10 al 16, 6 años, por el transitorio 18 de la Constitución de 2010, y también estuve con Julio César Castaño Guzmán. Usted estuvo con un PLDista y un reformista. No, este muchacho, yo creo que de una u otra manera, en las prácticas posteriores que se ve el alacrán. Yo le dije a mi amigo Roberto, no te candidates, que va a aparentar que lo cierto era que tú eras un PLDista. Quédate fuera, porque usted tiene un salario, tiene prestigio, tiene nombre, pero él entendió asumir su derecho legítimo. En esa junta había muy politizada también, porque también el PRM tenía uno, ¿cómo se llama ahora? Que es vocero del PRM, yo creo. Sí, vicepresidente. Vicepresidente. Sí, este país especial. Oye, esto, dice la ley electoral que los miembros de los colegios electorales tienen que ser una persona que no sean como partido político, vamos a decir así, los presidentes de la mesa electoral, pero todo el mundo vota.
no deberían de votar los delegados, la gente que compone el colegio electoral, no deberían votar. No, nada más está vedado para la Fuerza Armada de la Policía y para los órganos que administran justicia. Los jueces, el personal administrativo puede sí, pero me refiero a lo que es la esencia de la composición de la mesa. Dice que la composición de la mesa electoral deben ser personas apolíticas, pero entonces votan. No, apartidarias, que no sean militantes. Pero hay muchos presidentes del comité de base de determinado partido, activistas fuertes, siendo presidente de la mesa electoral, secretario, en fin. Pues este país es muy utilizado, como decía el primo. Aquí se empieza la política, hoy juramento el presidente de la República, los órganos, y mañana está en política. Aquí los sacerdotes, bueno, hasta la policía habla de política aquí en este aunque país. sea fuera de cámara ya, Sí. que le comento a ustedes lo siguiente. Estamos en cámara todavía. Mira, Estamos en el aire. una vez recuerdo yo a Orlando, que Dios lo tenga en gloria, extraordinariamente un ser humano fuera de serie, decente, Orlando Jorge Mera, y los delegados políticos, cuando estábamos formando las 158 juntas municipales, de los 158 municipios. Resulta que Orlando Jorge Mera, toco madera para recordarlo de manera propositiva y positiva, con reverencia, se para y dice: presidente, demás miembros, yo estaba ahí sustituyendo a mi titular, y demás miembros que conforman la mesa, le traigo aquí que fulano de tal ha sido militante del PS, te dio cuánto, es militante el otro es este, el otro participó en la pandilla tal, que yo no voy a votar a fulano, el otro hizo esto, el otro hizo eso, tenemos una junta municipal en tal sitio eminentemente del PLD, y le dice el presidente: que usted quiere entonces. Esos son los que han estado siempre, eso tuvieron con Balaguer, tuvieron con PRD, tuvieron con todo el mundo, yo no sé, la vuelta que del mundo. No, que me ponga la mitad a mí también. ¿Qué pasa, la mitad al PRM y que no tenga pues un equilibrio, quite a fulano, yo estoy recomendando a fulano, porque la ley dice que si no se encuentra personal que no tenga esos compromisos, entonces tiene que ser formado de manera equitativa. 2 para acá, 2 para acá. ¿Tú sabes lo que pasa? Que cuando viene el viejito, la viejita, que casi no ven, hay que ayudarle a marcar la boleta. Entonces, ¿quién es la persona? Si esa persona no va acompañando, el presidente. El presidente del colegio electoral lo acompaña entonces a votar. Y ahora imagina tú, la persona que no ve lo que pueden marcar. Sí, finalmente quiero entregarle, ahora no la traje, si la traje la voy a dar fuera de cámara, a ambos un pequeño presente de mi producción de la ley 3318, anotada y comentada, que es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos, de mi autoría. Número 2, quisiera también ponerle en el próximo día, que ustedes me permitan aquí traerle mi nuevo libro que se llama El Manual del Delegado Político Electoral, que ya está en la fase final. Estamos escribiendo, estamos desarrollando, y exhortar a ustedes que también, aparte de Espada Visión, que tiene casi los colores parecidos a acento.com, no quiero decir que es rojo, pero tiene un acento. Usted es muy amigo del dueño. Sí, no, que también lea mi artículo semanal. Ustedes se rayaron juntos, ustedes, en la lucha. Éramos y el grupo teatro. Con el último. ¿Cómo es el grupo teatro? Con el último que yo hice jornada callejera de acción popular, fue con Fabio. Entiende que madera de coma, tierra de piedra, eso era mi primo. Poniendo los grafitis, los letreros, bajo Balaguer, abajo que sé yo cuánto. Y entonces me entendí. Y tía Lelín creyendo que tenía un santo. Sí, y era un. Ella le decía a Neguito: sí. Neguito, no se mete en nada de eso, Neguito va a estudiar. Sí, estudia. Bueno, permítame ese libro que está en el amarillo, por favor, de abajo, para ver si encuentro algo rápido. ¿Cómo lleva el grupo teatro finalmente? La pipa, señores. Hemos conversado con Joselino Martínez, un gran ser humano, aparte de ser primo mío, un gran ser humano en todos sus niveles, conocimiento enorme intelectual. Agustín Cruz Paulino, Joselino Martínez y Ricardo Arias al acecho. Hasta un próximo. Yo todo al acecho también.